A la hora de estudiar las aplicaciones que tiene la derivada, que de paso son muchas en muchas áreas de la ciencia, un tema muy importante son los puntos críticos. Es muy importante poder saber qué representan y cómo calcular estos puntos tan particulares. Lo que yo quiero hacer es que analicemos los ejemplos del práctico. Un punto crítico, por definición, es aquel valor de x que hace que la derivada sea igual a cero, o son aquellos puntos donde la derivada no existe. Esa es la definición. Entonces, si yo quiero encontrar el punto crítico de una función, lo que tengo que hacer es derivarla y ver cuándo la derivada se hace cero o para qué valor no existe. Hay tres ejemplos en el apunte que están sacados de un libro, que es el Manual de Análisis Matemático de Cecilia Repetto, solo que tiene algunos errores esos ejemplos. Y el primero está en el ejemplo 1, que se los voy a mostrar ahora. Dice que la función, si tenemos la función 1 menos x elevado al cuadrado, y ahí nos da la derivada. Yo los voy a hacer acá abajo. Fíjense, esta es la función. Cuando yo voy a derivar esto, se deriva como una potencia, pero se aplica la regla de la cadena, porque si nosotros vamos a la tabla, esto sería como u elevado a la n, o sea, u elevado a la 2. Y entonces, lo que el apunte hace es bajar el 2, como dice la tabla, se pone la n adelante y se escribe la u elevado a la n menos 1. N menos 1 sería 1, por eso queda así sin exponente. Lo que está faltando a esta derivada es multiplicar por u'. ¿Qué es u'? Sería la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tengo 1 menos x. La derivada de 1 sabemos que es 0, porque la derivada de todo número es 0. Pero la derivada de menos x es menos 1. Entonces a esto habría que multiplicarlo por menos 1 todavía. Eso se puede resolver, ese menos 1 se lo puede multiplicar por el 2 y la derivada entonces va a quedar menos 2 por 1 menos x. A lo que tiene que ver con el análisis no afecta esto que está mal en el libro. Vamos a ver un poquito el análisis. Lo que dice ahí abajo. Dice, la derivada está definida para toda x. ¿Qué significa eso? Que x puede tomar cualquier valor, pero se anula para x igual 1. ¿Sí? Fíjense que si x vale 1, lo del paréntesis va a quedar 1 menos 1, lo cual es 0. Al multiplicar por menos 2 sigue siendo 0. Entonces, cuando x vale 1, la derivada es 0. Eso significa que x igual 1 es el único punto crítico de esa función. El ejemplo 2 está bien hecho, solo que por ahí hay un paso que tal vez no se entienda bien. Nuevamente se utiliza la misma forma, se resuelve como la derivada de una potencia. El exponente ven que es un tercio y se escribe adelante multiplicando, por eso queda un tercio por x menos 2. Y al exponente hay que restarle 1, o sea hay que hacer un tercio menos 1. Eso me da menos 2 tercios. En este caso, si yo multiplico por u', o sea la derivada del paréntesis, vemos que la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. Entonces habría que multiplicar por 1, lo cual no afecta, por eso queda así nomás. Ahora, la pregunta que se les puede parecer a ustedes es por qué toda esa expresión queda como una raíz en el denominador. Bueno, eso es porque ven que el exponente es negativo. Eso significa que la base hay que invertirla. O sea, lo que está entre paréntesis está elevado a un exponente negativo, entonces tengo que invertirlo. Por eso el x menos 2 pasa a estar en el denominador. ¿Y por qué aparece esa raíz? Bueno, porque hay una propiedad que dice que si yo tengo, la teoría dice así, a elevado a la b sobre c es igual a la raíz de índice c de a elevado a la b. ¿Cómo entendemos eso? En el exponente, si tengo una fracción, eso lo puedo escribir como una raíz. El índice de la raíz, que es el valor de c, es el denominador de la fracción del exponente, que en nuestro ejemplo es un 3. Por eso queda raíz cúbica. Y la b, que es el numerador,
pasa a ser el exponente del radicando. En nuestro ejemplo es un 2, por eso queda todo eso, x menos 2, digamos, elevado a la 2. Bueno, esta derivada nunca se hace 0. ¿Por qué? Porque en una fracción solamente es 0 si el numerador es 0. Porque si el denominador es 0, la fracción no tiene solución. O sea, no se puede hacer. Como el numerador es 1, el 1 nunca va a ser 0. Es un número constante. Entonces, esto nunca va a ser 0. Pero el denominador sí va a ser 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando x valga 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2, o sea, si x vale 2, yo resuelvo el paréntesis, 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, o raíz cúbica de 0 es 0, 0 por 3, todo 0. Entonces, en x igual 2, el denominador es 0, por lo tanto, no existe la derivada. Pero habíamos dicho que eso también es un punto crítico. Entonces, el punto crítico de esa función es 2, porque en ese punto la función no existe. Bueno, ahí está cómo quedaría, ¿no es cierto? Y ahí se hace el análisis. Vamos al tercer ejemplo. Hay una fracción x al cuadrado sobre x menos 1, se resuelve con la regla del cociente. Eso lo tienen ahí en la tabla, así que es fácil hacer. Y ahí queda como aparece ahí abajo. 2x por x menos 1 menos x al cuadrado sobre x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Y aquí aparece un pequeño error en el siguiente paso. Lo que hacemos acá es aplicar la propiedad distributiva, o sea, 2x lo vamos a multiplicar por x y por menos 1. Cuando yo multiplico 2x por x me va a quedar 2x al cuadrado. Y después cuando multiplico 2x por menos 1 me va a quedar menos 2x. Y ahí en el apunte aparece ese 2, perdón, ese cuadrado. Ese está mal. O sea, no es menos 2x al cuadrado, sino que es solamente menos 2x. Ese menos 2x es el que aparece en el siguiente paso restando. ¿Qué se hizo a continuación? Bueno, hay dos términos que son semejantes. Este 2x al cuadrado y el último término que es x al cuadrado. Como tienen la misma parte literal, los dos son x al cuadrado, simplemente opero con los coeficientes. O sea, voy a hacer 2 menos 1. Y eso me da un x al cuadrado. En el siguiente paso, ¿qué hago? El numerador, fíjense que tanto x al cuadrado como menos 2x, los dos términos tienen x. Entonces yo saco factor común x. Entonces al sacar factor común, o sea, de cada uno de los dos términos saco una x, y entonces el numerador queda x por x menos 2. Y el denominador sigue quedando x menos 1 al cuadrado. ¿De qué me sirve hacer todo eso? Bueno, me va a facilitar el análisis para saber en qué valores esta derivada se hace 0 y para qué valores se anula, o sea, no existe. Bueno, dice la derivada no está definida en x igual 1. ¿Por qué? Fíjense que si x vale 1, el denominador va a quedar 0. O sea, 1 menos 1 es 0. Entonces, ahí no va a estar definido porque yo no puedo hacer un número dividido 0. Ese ya sería un punto crítico. Y los otros puntos críticos sería cuando el numerador es 0. Ese sí puede ser 0. Fíjense que ahí tengo una multiplicación que es x por x menos 2. Ustedes saben que en una multiplicación es 0 cuando uno de los factores es 0. O sea, una opción es que x sea 0. Por eso ahí ven que en las llavecitas dice x igual 0. Y la otra opción es que el paréntesis sea 0. Y eso va a ocurrir cuando x es igual a 2. Entonces, en resumen, toda esta función tiene tres puntos críticos. Uno es el 1, que es porque la derivada no existe, y los otros son 0 y 2, porque en esos dos valores el numerador es 0. Ahora, esto que nosotros vimos acá en estos ejemplos es cómo analizar, cómo obtener los puntos críticos. En la práctica, lo que nosotros hacemos es resolver una ecuación. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es parecido a algo que tenemos en el práctico. Yo solamente les di 3 ejercicios. Vamos a suponer que tenemos esa función y yo quiero hallar los puntos críticos. Dijimos que los puntos críticos son aquellos puntos donde la derivada es 0 o no existe.
Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar la derivada de la función. Entonces vamos a derivarla. Y me va a quedar así. Recuerden que el primer término lo resuelvo como una potencia. El 5 medios es una constante, pero como está multiplicada por la función, la sigo dejando, 5 medios. Y el 2, que es el exponente de la x, tiene que bajar multiplicando. Por eso queda 2 por 5 medios. Y a la x le resto 1 al exponente, me queda 1. Más, la derivada de 3x es 3, eso está en la tabla. Y la derivada de 4 es 0, por eso no escribo nada. Y ahí vemos que se pueden simplificar los dos. Entonces, en definitiva, eso me va a quedar 5x más 3. Para hallar los puntos críticos, yo tengo que saber para qué valor de x esa derivada se hace 0. Entonces, ¿qué hago? Yo planteo una ecuación. Digo, bueno, 5x más 3 es igual a 0. Y ahí resuelvo esa ecuación. Porque ustedes saben que al resolver una ecuación, encuentro qué valores de x hacen que se cumpla la ecuación. Bueno, esa ecuación ustedes ya la saben resolver, de eso se los dejo a ustedes. Ahora, cuando yo hago la derivada y igualo a 0, resuelvo la ecuación y me pueden aparecer algunas situaciones. Puede ser, puede ser que cuando yo haga la derivada me quede así nomás. F' de x igual a 2. Si yo igualo 2 a 0, me va a quedar 2 igual a 0, lo cual no tiene sentido. O sea, esa derivada nunca se va a hacer 0. ¿Qué significa eso? Que esta función no tiene puntos críticos. Otra forma que nos puede quedar es si nosotros derivamos en una función y nos quede, por ejemplo, algo así. Eso es una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación de segundo grado, porque aparece x elevado al cuadrado y aparece otra x ahí. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Porque eso yo tengo que hacer igual a 0 e intentar resolver. Bueno, ustedes ya han aprendido, pero se los recuerdo. Para resolver una ecuación cuadrática se utiliza esa fórmula. ¿Sí? O sea, hay que igualar a 0. Y recuerden, el valor de A sería en este caso 2, el valor de B es menos 3 y el valor de C es 5. Este ejemplo que les puse acá no hace falta que lo resuelvan, pero sí hagan los del práctico.